Soy Bruno Mao y lo que entendí de la clase de hoy es que, bueno, repasamos... Hay que grabar parte por parte, se cortan y se pegan, se cortan y se pegan. Ok. Lo primero que entendí fue un repaso de lo que era la energía, perdón, los choques elásticos, inelásticos y los plásticos, que cada uno tiene diferencias respecto a cómo ocurre el movimiento del sólido. Bueno, solamente eran algunas formas de desarrollar cierto tipo de soluciones, bueno, algunas soluciones para cierto tipo de ejercicios. Y con lo siguiente de fuerza variable entendí que hemos estado trabajando las velocidades en relación a la masa, o sea, cantidad de movimiento. Y usualmente trabajamos la fuerza, es decir, la masa con la variación de las velocidades. Pero esta vez, como tenemos una variación de la masa, esto quiere decir que tenemos que incluir esa variación de masa dentro de la ecuación. Por eso es que, bueno, entendí bastante bien la ecuación que explicó el ingeniero porque estaba bien escrito. O sea, entendí paso a paso de por qué se tiene que añadir esa variación de masa. Bueno, y con el último centro de masas, también comprendí que es el punto donde el cuerpo del sólido está en equilibrio. Y la diferencia con centro de gravedad es que ahora vamos a tener diferentes cuerpos. Claro, diferentes cuerpos, los cuales vamos a unir digamos, en una sola masa y vamos a hallar un punto de ellos, un punto en común que tienen ellos, claro, un punto en común. Y ese punto en común, lo que ahora no solamente vamos a hallar como tal, que es el centro de masa ya, sino que va a haber dinámica en ese punto. Ese punto va a ser el que va a guiar el movimiento del conjunto del sistema en sí. Listo, eso es lo que tengo de clase. Bueno, yo soy William López Zapata y lo que he aprendido hoy es que el centro de gravedad con el centro de masa se parecen mucho, solo que van a coincidir cuando usamos la misma gravedad, porque por ejemplo en el centro de masa vamos a utilizar, si utilizamos la gravedad aquí en Júpiter de un cuerpo, la gravedad, no sé, en Saturno y en la Tierra van a ser diferentes. Entonces, en eso van a diferenciarse, pero si todos los medimos desde un sistema de referencia en la Tierra, van a ser iguales y ahí van a coincidir. Y se nos hace mucho más fácil cuando usamos centro de gravedad, porque el centro de masa es muy parecido, porque el centro de masa ya aplicamos dinámica, porque va a estar en movimiento. Ahora va a ser un sistema con varios cuerpos que lo componen y este ya va a estar en movimiento. Lo que entendí también en la clase de hoy es que el tipo de colisión va a depender del coeficiente de restitución. En el caso de que la colisión sea elástica, el E va a ser igual a 1. Cuando sea plástica, el E va a ser igual a 0. Y cuando sea inelástica, va a estar en un intervalo entre 0 y 1. Eso es lo que entendí hoy, más lo del centro de gravedad y demás. Buenas tardes, soy Aaron Navarro Requena. Lo que entendí hoy día de la clase es que hay tres tipos de colisiones: colisiones elásticas, colisiones inelásticas y colisiones plásticas. El comportamiento de los cuerpos en una colisión depende mucho de las características que tenga el cuerpo, como su elasticidad y aparte del coeficiente de restitución. En la colisión elástica, en la colisión elástica no hay energía perdida. Otra cosa que aprendí hoy día fue sobre el centro de masa. El centro de masa es muy parecido al centro de gravedad. Lo único que cambia es que ahora tomas todo un sistema más no un cuerpo. Y este sistema ahora está en movimiento. Puedes realizar movimientos parabólicos, perpendiculares, verticales, horizontales, cualquier tipo de movimiento. El centro de masa se va a ubicar es el punto donde se ubica. El centro de masa tiene coordenadas X y Y y es el punto donde se ubica el centro, bueno, como su mismo nombre lo dice, el centro de la masa, pero esta vez de todo el sistema. Hola, soy Marlon Rosales Céspedes y lo que he entendido en la clase de hoy, primero hicimos un repaso que era de colisiones inelásticas, colisiones elásticas y
colisión plástica, claro está. Luego nos dio un ejemplo de la bala con un cuerpo. Nos dio dos casos, el caso A y el caso B. El caso A era cuando la bala queda incrustada y se podía resolver sin necesidad del coeficiente de restitución. En cambio, en el caso B teníamos que tener un coeficiente de restitución, si no el problema no se podía resolver. Luego pasamos a masas variables, que nos explicó con el cohete que la masa iba a variar porque la que salía era dependiendo del tiempo. Nos puso un ejemplo de la gasolina que le echamos. Cuando nosotros echamos a un tanque de gasolina y la utilizamos, la masa va cambiando con el tiempo, es decir, que se va gastando. Así ocurre con el cohete de agua, el cohete hidráulico podría ser. La masa, que es el agua, sale disparada. Es decir, con el tiempo la masa va a variar, puede estar un poco dentro del cohete agua o después menos, varía. Y de ahí el último que vimos, que fue el centro de masas, que nos explicó de dónde salía y además que era diferente del centro de gravedad, ya que el centro de masa era cuando estaba el sistema en movimiento y entre los tres se acoplaban y formaban un vector. Ahí era el centro de masa. Y al final nos dio un ejemplo en el cual nosotros podíamos resolver con el parámetro de masa. Lo que entendí hoy en la clase fue los tipos de colisiones que se resolvían, tenían formas de resolverlo. En los tipos de colisión elástica, donde no había pérdida y el coeficiente de restitución era igual a 1. En los de inelástica, los cuerpos había pérdida, luego la masa variable, que era, bueno, en el ejemplo del cohete era la masa de agua, específicamente en el ejercicio del cohete, la masa de agua que se expulsaba gracias a la fuerza se podría decir, a la presión que se ejercía a través de un inflador hacia el cohete. Y generalmente la masa variable, bueno, el ejemplo más común es un combustible. El ejemplo en centros de masa era el centro de las masas en movimiento, ¿no? El centro simétrico, se podría decir, de las masas en movimiento, que se tenía que calcular uno al inicio y otro al final.